Ramón Novaro, un nombre que resuena en la memoria de aquellos que aman el cine. Un Latin lover mexicano que conquistó Hollywood en la era del cine mudo. Su sonrisa deslumbrante y su carisma lo llevaron a la cima. Pero, ¿qué sucede cuando la fama se convierte en una trampa mortal? En una noche oscura, Ramón se encontró en un lugar que nunca imaginó. Dos exoservidores, figuras que parecían ser parte de su mundo de placer, se convirtieron en sus verdugos. Lo torturaron, le robaron su esencia y al final le quitaron la vida. La brutalidad de su final es un eco de su vida llena de luces y sombras. ¿Qué llevó a Ramón a ese encuentro fatídico? ¿Fue su búsqueda de amor o su deseo de ser aceptado? La vida de un ícono puede ser un espejismo. La fama puede ser un refugio, pero también una prisión. ¿Hasta dónde llegarías para encontrar tu lugar en el mundo? La historia de Ramón no es solo una tragedia, es un espejo de nuestras propias luchas. ¿Qué harías si te encuentras atrapado entre el deseo y la desesperación? ¿Es el amor un camino hacia la salvación o una senda hacia la perdición? La respuesta podría cambiarlo todo. Ramón miraba por la ventana del tren. Las montañas de Durango se desvanecían en el horizonte. Su corazón latía con fuerza. Había dejado atrás su hogar, su familia, su vida de privilegio. La Revolución Mexicana había arrasado con todo. La incertidumbre lo envolvía como una sombra. ¿Había tomado la decisión correcta al huir? El tren avanzaba hacia Los Ángeles, una ciudad que prometía oportunidades, pero también era un lugar desconocido. Ramón se preguntaba si podría adaptarse. La vida en la ciudad era un laberinto de luces y sombras. La fama lo llamaba, pero ¿a qué precio? Podría encontrar su lugar sin perderse a sí mismo. Al llegar, el bullicio lo abrumó. Las calles estaban llenas de gente, pero se sentía solo. La cultura, el idioma, todo era diferente. Se sentó en un parque, observando a los demás. Algunos reían, otros lloraban. Ramón sintió una punzada en el pecho. ¿Era eso lo que quería? ¿Fama o conexión? Un día, mientras caminaba por Hollywood Boulevard, vio a un grupo de actores. Eran jóvenes, llenos de energía. Se acercó, atraído por su carisma. Ellos hablaban de sueños, de audiciones. Ramón sintió una chispa de esperanza. Quizás allí podría encontrar su camino. Pero la pregunta persistía. ¿Sería capaz de dejar atrás su pasado? Los días se convirtieron en semana. Ramón asistía a audiciones. La competencia era feroz. Cada rechazo lo golpeaba. La fama parecía un espejismo. En su mente la lucha era constante. Valía la pena. Estaba dispuesto a sacrificar su identidad por un sueño. Una noche, después de un largo día, se encontró con un viejo amigo de Durango. Se abrazaron, y Ramón sintió una conexión profunda. Su amigo le habló de su familia, de su hogar. Las palabras resonaron en su corazón. La nostalgia lo invadió. ¿Qué había dejado atrás? ¿Era la fama un sustituto del amor familiar? La presión aumentaba. Ramón se sentía atrapado entre dos mundos. La vida en Los Ángeles lo consumía. Las fiestas, las luces, la superficialidad. Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de él se apagaba. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente? ¿El chico de Durango o el actor en ascenso? Una noche, en una gala, conoció a una productora influyente. Ella lo miró con interés. Ramón sintió que su sueño estaba al alcance. Pero en su interior, una voz le susurraba. ¿Estaba dispuesto a comprometer sus valores? ¿A cambiar su esencia por un papel? La lucha interna se intensificó. La fama brillaba, pero su alma se oscurecía. Decidió alejarse de la fiesta. Caminó por las calles vacías. La luna iluminaba su camino. Se sentó en un banco, sintiendo el peso de su decisión. La vida que había dejado atrás lo llamaba. Recordó las risas de su familia, el aroma de la comida en casa. ¿Era eso lo que realmente deseaba, o había sido seducido por un mundo que no le pertenecía?
La noche se tornó fría. Ramón cerró los ojos, buscando respuestas. La fama era tentadora, pero el vacío lo asustaba. ¿Podía encontrar un equilibrio? ¿Era posible ser un actor sin perder su esencia? La lucha entre el deseo y la identidad lo consumía. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era él sin su pasado? Al amanecer, Ramón se levantó. La decisión estaba clara. No podía renunciar a su historia. La fama podía esperar. Regresaría a Durango, a sus raíces. La vida en Los Ángeles había sido un viaje, pero su hogar siempre sería su ancla. La lucha interna había terminado. Ahora debía encontrar su voz auténtica. Con el corazón en la mano, se dirigió a la estación de tren. La vida lo esperaba, y esta vez estaba listo para enfrentarla. La fama no era el objetivo. La conexión, el amor, la familia, eso era lo que realmente importaba. Ramón sonrió, sintiendo la libertad en su pecho. Había encontrado su camino. Ramón Novaro se encontraba en la cima del mundo. Con su rostro escultural y su talento innegable, había logrado lo que muchos solo podían soñar. Era el nuevo ícono del cine mudo, el reemplazo de Rodolfo Valentino. Las luces brillaban intensamente sobre él, y el aplauso del público resonaba en su corazón. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. Cada vez que se miraba en el espejo, la imagen que le devolvía no era la de un héroe, era la de un hombre atrapado en una trampa dorada. La fama lo había abrazado, pero también lo había estrangulado. ¿Era realmente feliz? Esa pregunta lo atormentaba. La presión de ser el mejor lo consumía. Cada película era un nuevo desafío, una nueva oportunidad de demostrar su valía. Pero, ¿a qué costo? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad de su habitación, los ecos de su éxito se convertían en susurros de duda. Recordaba a Rodolfo, el gran Valentino, cuya sombra lo seguía a cada paso. La industria del cine lo había elevado, pero también lo había marcado. ¿Podría alguna vez ser más que un simple sustituto? La comparación lo desgastaba. La imagen de Rodolfo, con su carisma y su magnetismo, lo perseguía como un fantasma. Una noche, mientras contemplaba la luna desde su ventana, Ramón sintió una punzada de desesperación. La soledad lo envolvía. A pesar de estar rodeado de admiradores, se sentía vacío. La gente lo aclamaba, pero nadie conocía su verdadero yo. Nadie sabía de sus inseguridades, de sus miedos. La fama era un velo que ocultaba su esencia. ¿Era un actor o solo un reflejo de lo que otros querían ver? Decidió salir a caminar. Las calles de Hollywood estaban desiertas. Las luces de neón parpadeaban, pero no iluminaban su alma. Se detuvo frente a un viejo cine, donde había visto a Rodolfo en su apogeo. Recordó la magia de aquellos días, la forma en que el público se rendía ante su presencia. Ramón se preguntó si alguna vez podría alcanzar esa grandeza. Era suficiente con ser el reemplazo. La duda lo carcomía. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes que hablaban de sus películas. Sus rostros brillaban de emoción. Ramón sintió una punzada de orgullo, pero también de tristeza. Ellos veían al ícono, no al hombre. ¿Podría compartir su carga con ellos? ¿Podrían entender su lucha interna? La respuesta era un eco en su mente. No, la presión aumentaba. Cada nuevo proyecto era una montaña que escalar. La industria exigía más de él, y él se sentía cada vez más pequeño. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si fallaba? La idea de decepcionar a sus seguidores lo mantenía despierto por las noches. La búsqueda de la perfección se había convertido en su prisión. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que algo se rompía dentro de él. La emoción que debía transmitir se convirtió en un torrente de lágrimas. No podía seguir actuando como si todo estuviera bien. La verdad lo golpeó con fuerza. No podía ser el hombre que todos esperaban. Necesitaba ser auténtico, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si mostraba su vulnerabilidad? ¿Sería visto como un héroe o como un fracasado? Esa noche, Ramón se sentó en su cama rodeado de trofeos y premios. Eran símbolos de su éxito, pero también de su soledad. La fama no llenaba el vacío en su corazón.
La lucha interna se intensificaba. La pregunta seguía resonando. ¿Quién era realmente Ramón Novaro? ¿Quién era realmente Ramón Novaro? ¿El actor brillante o el hombre perdido en la oscuridad? Decidió que era hora de enfrentar sus demonios. No podía seguir viviendo en la sombra de Rodolfo. Necesitaba encontrar su propia voz, su propia historia. La búsqueda de la autenticidad se convirtió en su nuevo objetivo. Pero el camino no sería fácil. La industria del cine no perdona. La presión seguiría acechándolo. Pero esta vez estaba decidido a luchar. La lucha por su identidad había comenzado. Ramón sabía que el camino hacia la verdad sería doloroso, pero también liberador. La fama podría ser efímera, pero su esencia era eterna. Con cada paso se acercaba más a la respuesta que tanto anhelaba. La búsqueda de sí mismo había comenzado, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La sala estaba oscura, iluminada solo por el parpadeo de la proyección. Ramón se sentó en la última fila. Su corazón latía con fuerza. La película que había creado, su obra maestra, ahora se proyectaba en un mundo que no lo reconocía. El sonido envolvente llenaba el aire, pero para él era un eco vacío. La transición al cine sonoro había sido un golpe devastador. Las voces de los actores resonaban, pero Ramón no podía escuchar. Su mente estaba atrapada en un laberinto de recuerdos. ¿Dónde había quedado su gloria? Se preguntaba si alguna vez había sido un verdadero artista, o solo un producto de su tiempo. La risa del público se sentía lejana, como un susurro en la brisa. La industria había cambiado. Las luces brillantes que antes lo deslumbraban ahora lo cegaban. Se sentía como un fósforo apagado en un mundo de fuegos artificiales. La llegada del sonido había traído consigo una nueva era, pero también había arrasado con su esencia. La música, los diálogos, todo lo que había despreciado en su juventud ahora era la norma. Ramón se preguntaba si había tomado la decisión correcta al resistirse al cambio. La duda lo consumía. ¿Era un artista o un obstinado? La pregunta lo atormentaba. En su mente, las imágenes de su pasado se entrelazaban con su presente. Recordaba las noches en las que soñaba con ser un pionero, un innovador, pero ahora se sentía como un dinosaurio en extinción. Las sombras de su depresión se alzaban a su alrededor. Cada aplauso que escuchaba era un recordatorio de su fracaso. La risa de los demás se convertía en un eco cruel. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la emoción de crear. La pasión que una vez lo impulsó se había desvanecido, dejándolo vacío. Mientras la película avanzaba, Ramón se sumergió en sus pensamientos. La historia en la pantalla era un reflejo de su propia vida. Un héroe que luchaba contra un mundo que no lo entendía. Pero, ¿quién era el verdadero héroe? ¿El que se adaptaba o el que se mantenía fiel a sí mismo? La lucha interna lo desgastaba. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y Ramón sintió que el aire se volvía denso. La presión de la industria lo aplastaba. La necesidad de encajar en un nuevo molde lo atormentaba. Se preguntaba si había perdido su esencia por el deseo de ser aceptado. La búsqueda de la aprobación lo había llevado a un callejón sin salida. El sonido de la película se intensificó, y Ramón sintió que su corazón se aceleraba. La música era poderosa, pero para él era un recordatorio de su impotencia. La melodía resonaba en su pecho, como un grito ahogado. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que amaba se desvanecía? Las imágenes en la pantalla se volvieron borrosas. La lucha del protagonista se convirtió en un espejo de su propia batalla. La desesperación lo envolvía. Se preguntaba si alguna vez encontraría su voz en este nuevo mundo. La idea de rendirse lo asustaba, pero la posibilidad de seguir luchando lo llenaba de incertidumbre. La proyección llegó a su clímax, y Ramón sintió que el tiempo se detenía. La historia alcanzó un punto de inflexión, y él se encontró en la misma encrucijada. ¿Debería adaptarse y perderse a sí mismo, o resistir y arriesgarlo todo? La tensión era palpable. Las luces se encendieron, y el público estalló en aplausos. Ramón se quedó inmóvil, atrapado en su tormento interno. La ovación era para otros, no para él. La tristeza lo invadió.
Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra el cambio, sino contra su propia identidad. Mientras la sala se vaciaba, Ramón se quedó solo. La soledad lo abrazó como un viejo amigo. Se preguntó si alguna vez podría reconciliarse con su pasado y su futuro. La búsqueda de su lugar en el mundo del cine sonoro lo había dejado exhausto. La pregunta persistía: ¿quién era realmente? Con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, Ramón se levantó. La lucha no había terminado. La búsqueda de su voz continuaría, aunque el camino estuviera lleno de sombras. La esperanza, aunque tenue, aún brillaba en su interior. La vida de Ramón era tranquila. Un hombre común, con sueños simples. Pero todo cambió una noche. La oscuridad se cernía sobre su hogar, y con ella, la llegada de dos hermanos. Eran carismáticos, llenos de energía. Ramón, con su corazón bondadoso, los invitó a pasar la noche. No sabía que esa decisión marcaría el fin de su vida. Los hermanos parecían inofensivos. Compartieron risas, historias y un par de cervezas. Ramón se sintió feliz, como si hubiera encontrado nuevos amigos. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta inquietante comenzó a surgir. ¿Realmente conocía a estas personas? La duda lo atormentaba, pero su deseo de conexión lo llevó a ignorarla. La noche avanzaba. Las sombras se alargaban en las paredes, y el ambiente se tornaba pesado. Ramón, en su inocencia, no notó las miradas furtivas entre los hermanos. Había algo en su risa que no encajaba, una chispa de malicia que se ocultaba tras sus sonrisas, pero Ramón, atrapado en su propia necesidad de compañía, no podía ver la verdad. De repente, el ambiente cambió. La risa se desvaneció, y el silencio se volvió ensordecedor. Los hermanos se miraron, y en sus ojos brillaba una ambición oscura. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta que había ignorado ahora resonaba con fuerza. ¿Qué tan bien conocía a sus nuevos amigos? Fue un instante, un movimiento rápido, un golpe. Ramón se encontró en el suelo, aturdido. La traición lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. Los hermanos, aquellos a quienes había abierto su hogar, se convirtieron en sus verdugos. La confusión se apoderó de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría esto? Mientras luchaba por entender, el dolor se intensificó. La lucha interna de Ramón se desató. Era su culpa. ¿Había sido demasiado confiado? La culpa lo consumía. En su mente se repetía la misma pregunta. ¿Podía haber hecho algo diferente? La respuesta se desvanecía en la oscuridad que lo rodeaba. Los hermanos no mostraron piedad. La brutalidad de su ataque era indescriptible. Ramón, en su agonía, se dio cuenta de que había subestimado el peligro. La vida que había construido, llena de bondad y confianza, se desmoronaba ante sus ojos. La traición era un veneno que se filtraba en su alma. En sus últimos momentos, Ramón sintió una mezcla de miedo y tristeza. La vida que había querido vivir se desvanecía. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en un grito silencioso. ¿Por qué no vi las señales? La oscuridad lo envolvía, y con cada segundo que pasaba, la esperanza se desvanecía. Los hermanos, al ver que su víctima yacía en el suelo, sintieron una extraña satisfacción. Habían logrado lo que se proponía. Pero en el fondo, una sombra de duda se instaló en sus corazones. ¿Habían cruzado una línea que no podían regresar? La moralidad se desdibujaba en su mente. La pregunta que los atormentaba era: ¿podrían vivir con lo que habían hecho? Mientras Ramón luchaba por su vida, la tragedia se cernía sobre su hogar. La sangre manchaba el suelo, y el eco de su sufrimiento resonaba en las paredes. La vida de un hombre, llena de promesas, se extinguía en un instante. La oscuridad se apoderó de todo, dejando solo un legado de misterio. Los hermanos huyeron, dejando atrás el caos que habían creado. La culpa los perseguiría, pero en su mente, la justificación era clara. Habían hecho lo que debían hacer para sobrevivir. Sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿A qué costo? La moralidad se convertía en un laberinto del que no podían escapar. Ramón, en su último aliento, comprendió la fragilidad de la vida. La confianza,
una vez un refugio, se había convertido en su perdición. La oscuridad no solo había llegado a su hogar, sino que también había invadido su corazón. La tragedia de su vida se transformó en un eco, un recordatorio de que la bondad puede ser un arma de doble filo. La noche se cerró sobre el hogar de Ramón, y con ella, el misterio de su muerte. La historia de un hombre que solo buscaba amistad se convirtió en un relato de traición y dolor. La pregunta que quedó en el aire fue: ¿quién realmente era el culpable? La respuesta se perdió en la oscuridad, dejando un legado de tragedia que resonaría por siempre. La historia de Ramón Novarro comienza en la cúspide del éxito. Las luces brillantes de la fama lo rodean. Millones lo adoran. Pero, ¿a qué precio? La fama es un espejismo, un sueño que se desmorona con el tiempo. Ramón lo sabe. Cada aplauso es un recordatorio de lo efímero que es todo. En su mente, una batalla se libra. La presión de ser perfecto lo consume. Cada día se despierta con la misma pregunta: ¿soy suficiente? La voz de la duda resuena en su interior. La gente lo ve como un ícono, pero él se siente como un fraude. La soledad lo envuelve. En medio de la multitud, se siente vacío. Las noches son las más difíciles. Las luces del escenario se apagan y la oscuridad lo abraza. En esos momentos, los recuerdos lo atormentan. Recuerda su infancia, los sueños que tenía. Un niño que solo quería ser amado. Pero ahora, la fama ha traído consigo un precio. La gente no ve al hombre, solo al personaje. ¿Dónde quedó Ramón? La presión aumenta. Los contratos, las expectativas, los rumores. Cada paso que da es observado. Cada error, amplificado. La sombra de la crítica lo sigue. Se siente atrapado en una jaula dorada. La fama, que una vez fue su sueño, se convierte en su prisión. La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir adelante o rendirse? Un día, en un evento, se encuentra con un fan. Un joven que lo mira con admiración. «Eres mi héroe», dice. Ramón sonríe, pero por dentro se desgarra. ¿Qué pasaría si supiera la verdad? Si supiera que detrás de la sonrisa hay un hombre roto, la culpa lo consume. La presión de ser un modelo a seguir es abrumadora. ¿Es justo que otros carguen con su carga? La fama trae consigo un brillo, pero también sombras. Ramón comienza a notar cómo sus amigos se alejan. La envidia, el miedo, la traición. Se siente cada vez más solo. La gente que una vez lo rodeaba, ahora lo ve como una amenaza. La traición se cierne sobre él. ¿Quién es realmente su amigo? La duda lo atormenta. La soledad se convierte en su única compañera. En una noche oscura, Ramón toma una decisión. Se aleja de todo. Busca refugio en un lugar donde nadie lo conoce. Un pequeño pueblo, lejos de las luces. Allí se enfrenta a sus demonios. La lucha es feroz. Cada recuerdo, cada error, lo persigue. Pero también encuentra momentos de paz. La simplicidad de la vida lo abraza. Comienza a entender que la fama no define su valor. Sin embargo, la sombra de su pasado no se aleja. Un día, un periodista lo encuentra. La historia de su vida se convierte en un escándalo. Las luces de la fama lo llaman de nuevo. La lucha interna regresa. ¿Debería volver a la vida que dejó atrás? La tentación es fuerte. La fama lo necesita, pero ¿él, a ella? La pregunta lo atormenta. ¿Qué es más importante? ¿Ser amado o ser admirado? La respuesta no es sencilla. La fama puede llenar un vacío, pero nunca lo suficiente. La búsqueda de la aprobación lo ha llevado a perderse a sí mismo. En su corazón, sabe que debe elegir. Pero, ¿cómo se elige entre el amor y la admiración? La historia de Ramón Novarro es un reflejo de la fragilidad de la fama. Las estrellas brillan intensamente, pero sus sombras son profundas. La lucha interna de Ramón es un recordatorio de que, a pesar del éxito, todos enfrentamos nuestras batallas.
La fama puede ser un sueño, pero también una pesadilla. La historia de Ramón nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida. En su trágico final, Ramón se convierte en un símbolo de la lucha humana, un recordatorio de que, incluso en la cima, la soledad puede ser abrumadora. La fama es efímera, pero las decisiones que tomamos definen quiénes somos. La historia de Ramón Novarro nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta puede ser más reveladora de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos en esta historia desgarradora. En un mundo donde las decisiones marcan el destino, nos encontramos con Laura, una mujer atrapada entre el amor y la traición. Su vida, una película en sí misma, se despliega ante nosotros como un lienzo de emociones crudas. Laura siempre había sido la persona que ponía a los demás primero. Desde pequeña, su madre le enseñó que el sacrificio era la esencia del amor. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una persona por amor? Esa es la pregunta que la atormenta. Cada día, se enfrenta a un dilema moral que la consume. ¿Debería seguir apoyando a su esposo, quien ha caído en la adicción? ¿O debería liberarse de su carga y buscar su propia felicidad? La tensión se intensifica cuando Laura descubre un secreto devastador. Su esposo, Javier, no solo ha estado consumiendo drogas, sino que también ha estado involucrado en actividades ilegales. La revelación la golpea como un rayo. Su corazón se quiebra, pero su mente lucha. ¿Es posible amar a alguien que te traiciona? ¿Puede el amor sobrevivir a la traición? Mientras camina por la casa, cada objeto le recuerda momentos felices. La fotografía de su boda, el vestido blanco que alguna vez simbolizó la promesa de un futuro juntos, ahora se siente como una cadena que la ata a un pasado que ya no existe. La risa de Javier resuena en sus oídos, pero ahora suena como un eco distante, un recordatorio de lo que fue y de lo que nunca volverá a ser. Laura se sienta en el borde de la cama, su mente en un torbellino. Las lágrimas caen por sus mejillas mientras se pregunta si su amor es suficiente para salvarlo. La culpa la consume. ¿Es su responsabilidad ayudarlo a salir de este abismo? ¿O debería pensar en sí misma y en su futuro? La lucha interna es feroz. Cada decisión que toma podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. En una noche oscura, Laura decide confrontar a Javier. La habitación está llena de una tensión palpable. Él, con la mirada perdida, parece un extraño. Las palabras se enredan en su garganta. ¿Cómo se enfrenta a alguien a quien ama, pero que ha decepcionado tanto? La pregunta la atormenta. ¿Puede el amor perdonar lo imperdonable? Mientras se miran a los ojos, Laura siente una mezcla de amor y odio. La traición ha dejado cicatrices profundas. Ella quiere gritar, pero en su lugar susurra. La conversación se convierte en un campo de batalla emocional. Cada palabra es un disparo, cada silencio, una herida. La atmósfera se vuelve densa, como si el aire mismo estuviera cargado de dolor. Javier, en su estado vulnerable, intenta justificar sus acciones. Habla de la presión, de la soledad que siente. Pero Laura no puede evitar pensar en el daño que ha causado. La lucha entre el deseo de ayudarlo y la necesidad de protegerse a sí misma la consume. ¿Es posible rescatar a alguien que no quiere ser rescatado? La noche avanza y la tensión se transforma en desesperación. Laura se da cuenta de que su amor no puede ser la solución a todos los problemas. La verdad es dura. A veces amar significa dejar ir. Pero, ¿cómo se puede dejar ir a alguien que ha sido tu todo? La pregunta resuena en su mente, un eco que no cesa. Finalmente, Laura toma una decisión. Con el corazón en la mano se levanta y se aleja. Cada paso que da es un acto de valentía. La puerta se cierra detrás de ella, y con cada clic, siente que se libera de un peso que la había aplastado. Pero la libertad viene con un precio. La tristeza la envuelve como una sombra. ¿Ha hecho lo correcto? ¿Podrá alguna vez perdonarse por dejarlo atrás? Mientras camina por la calle, la noche se siente fría y solitaria. Las luces de la ciudad parpadean, pero su corazón está en penumbra. La lucha interna no ha terminado. La pregunta persiste. ¿Puede amor sobrevivir a la traición? La respuesta es incierta, pero una cosa es clara.
Laura ha comenzado un nuevo capítulo. Un capítulo donde la esperanza y el dolor coexisten, donde la búsqueda de la felicidad se convierte en su nueva misión. Gracias por acompañarnos en esta historia desgarradora. Si quieres conocer más sobre vidas fascinantes y trágicas del cine, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.